pero creo que la emoción siempre se mantiene, como, no sé, al despertarse, o sea, yo por ejemplo me despierto en la mañana y tengo que nuevamente tratar de acordarme que estoy nominado porque cuesta asumirlo hasta el último momento, pero el sentimiento de emoción siempre está presente porque esto es algo muy importante también para Chile, para toda Latinoamérica. Somos los representantes latinoamericanos en este momento en los Oscars, en un año en que no hay muchos latinos en selecciones, entonces creo que nosotros también lo tomamos así, como una representación latinoamericana también. Bienvenidos a todos a una nueva entrevista aquí en la Cinestación. Hoy estamos con Hugo Covarrubias, director chileno de Bestia, un cortometraje animado sobre la historia de una mujer que torturó a ciudadanos durante la dictadura de Chile, utilizando a sus perros como herramienta, y que también está basado en hechos reales e históricos de Chile, de ese país, ¿no? Y que, claro, está también nominado a los Oscars a Mejor Corto Animado. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy Sí. aquí en Los Ángeles, disfrutando un poco de esta previa de los Oscars, participando de varias actividades como comidas, conversatorios, screenings y cosas de ese tipo. Bueno, quisiera empezar esta entrevista felicitándote por el logro que has conseguido a llegar a estas instancias, porque, o sea, lo de Bestia de verdad es impresionante, o sea, ha pasado por un montón de festivales, ha estado en Sundance, ha ganado el Festival de Guadalajara, este fin de semana no me acabas de ganar los Annie Awards, y bueno, para los que no Sí. conocen es como que los Oscars de la animación, así que eso ya está genial. Y bueno, claro, ahora que ya se vienen los Oscars, y bueno, yo sé que siempre no hay que confiarnos, pero aquí entre nos, las probabilidades son muy buenas de que estés bien ahí para los Oscars. Y sobre todo que es, bueno, la quinta producción chilena en ser nominada a los premios de la Academia, ¿no? Así que esto es impresionante. Y bueno, ya me has dicho que estás allá en Los Ángeles y quisiera empezar la entrevista preguntándote cómo te sientes, o sea, tú personalmente, abrumado, emocionado, cansado. Yo creo que de todo un poco, porque bueno, la emoción siempre está presente en todo este proceso, pero claro, a veces uno está cansado, otras veces también abrumado, como tú dices, pero creo que la emoción siempre se mantiene, como, no sé, al despertarse, o sea, yo por ejemplo me despierto en la mañana y tengo que nuevamente tratar de acordarme que estoy nominado porque cuesta asumirlo hasta el último momento, pero el sentimiento de emoción siempre está presente, porque esto es algo muy importante también para Chile, para toda Latinoamérica. Somos los representantes latinoamericanos en este momento en los Oscars, en un año en que no hay muchos latinos en selecciones, entonces creo que nosotros también lo tomamos así, como una representación latinoamericana, con un tema muy profundo, entonces creo que hay una importancia que sobrepasa cualquier ego o cualquier ansia de figurar, o que nosotros lo hemos tomado así y también hemos vivido un ambiente bastante grato aquí en Los Ángeles. Hemos conocido a nuestros contendores, ¿no es cierto? A los que están compitiendo con nosotros en la categoría de animación, y son personas maravillosas que en el fondo, claro, yo creo que la animación también los hace ser así, como personas más sencillas, y hemos tenido muy buenas conversaciones, hemos participado casi todos los días en conversatorios, entonces ha sido una súper buena experiencia. Ah, me imagino. Y algo que mencionaste es de que no hay mucha presencia latina este año, pero qué bueno que por 2 años consecutivos, dos producciones chilenas estén en estas instancias, ¿no? El año pasado fue La Gente Topo, ahora estás tú representando a Chile y eso está bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del cortometraje. ¿Por qué decidiste hacer esta historia? O sea, es decir, la historia de repente te encontró a ti, tú te encontraste con la historia, ¿tuviste alguna inspiración o quizás alguna revelación? Sí, bueno, cerca del año 2016 nos juntamos con Constanza Bete, Martín Erazo, Teo Díaz, a hablar de alguna idea relacionada con la historia de Chile, y salió la idea de hacer una serie, la cual postulamos a un fondo para desarrollar un teaser y darle un poquito forma a ese proyecto, y dentro de esa búsqueda estaba el personaje de Ingrid Olderock, y después de un tiempo decidimos transformar eso en un cortometraje, debido a que era muy complejo quizás abordar tantas historias, y también sumado a que la figura de Ingrid Olderock nos pareció muy propicio como dispositivo para hablar sobre un tema tan profundo como es la dictadura, los derechos humanos y también de la maldad presente en todo el mundo. Entonces lo vimos también como un tema más universal, si bien es local, creo que tenía una universalidad que se podía trabajar. Y así es como nos encontramos con esta historia. Yo la conocía desde antes, otros miembros del equipo también la conocían desde antes, pero nunca habíamos investigado tanto acerca
de esta mujer. Y en las entrevistas que daban, que le hicieron algunas periodistas en Chile, que también escribieron algunos relatos a partir de eso y libros, nosotros nos pudimos dar cuenta de que esta mujer tenía muchas incongruencias mentales que lo hacían muy interesante para abordarlo desde un punto de vista psicológico. Y como yo venía trabajando también desde antes en ese género, digamos, el primer trabajo que hice fue una obra de teatro que mezclaba teatro con stop motion, junto con Muriel Miranda, que se llamaba Maleza, que le da después nuestro nombre a la compañía y el estudio también de animación Maleza. Y esa también era un thriller psicológico. Hablaba de una niña que vivía en el sur de Chile, encerrada en una casa. Era una forma alegórica para hablar de la reclusión y la represión. Pero claro, ahora de forma más explícita se aborda de la misma forma quizás este corto Bestia. eh, y claro, tiene que ver con estas ansias de mostrar un tema de diferentes formas, a través de lo simbólico, también a través de lo poético y lo filosófico también muy presente. Claro, ¿crees que en algún momento de repente se pueda realizar esta serie que en un principio también como que nació como esa idea o todavía no sabes, vas a seguir viendo? Bueno, tenemos ganas de retomar esa idea, pero como bien sabemos también las ideas van mutando, entonces Claro, esa serie mutó a este cortometraje, que es una cosa totalmente distinta. Yo creo que es muy difícil hacer una serie de cortos con quizás la duración de Bestia y también la calidad de Bestia, entonces creo que claro, es algo medio complejo, pero que tenemos muchas ganas de retomar esa idea, pero no sabemos qué vaya a pasar en el camino. Puede que termine siendo otro corto o que termine siendo quizás una trilogía, todavía no sabemos bien en qué claro. va a terminar eso. Pero hay Vamos, ganas de retomar quizás este tema de la maldad. claro, vamos paso por paso, ¿no? Ahorita, primero, enfoquémonos en lo que estamos. Bueno, hablando sobre la historia del cortometraje Bestia, bueno, por supuesto que la intención en ningún momento ha sido generar empatía con el personaje, sino más que todo poder entender el por qué hacía todo y por qué pasaba todo. Bueno, al menos a mí me pasó que mientras miraba el cortometraje intentaba meterme yo en la mente de Ingrid, ¿no? Pero bueno, te lo pregunto a ti, Hugo, no sé, mientras desarrollabas la historia, escribías el guión, ¿cómo has sentido, cómo es estar en la mente de este personaje de Ingrid, ¿no? Que es un personaje siniestro, es un torturador, es la maldad hecha persona, se puede decir, si es que se le puede decir persona. No sé, de repente en algún momento no sentiste tú el momento de desarrollar empatía personalmente mientras desarrollas la historia. No, nunca sentí empatía. Lo que sí sentí, o sea, si se puede llamar empatía, quizás, en algún punto me sentí con lástima un poco por la vida que decide tomar esta mujer. Eh, en el fondo porque, claro, es una mujer, una de las mujeres más atroces de la historia de Chile, Claro, porque cometió muchas torturas y de hecho traumó a mucha gente y destruyó muchas almas también, entonces creo que es difícil empatizar con una persona así, pero si uno puede quizás hablar acerca de que es muy deplorable la vida que ella decidió tener, un poco asquerosa también esa vida, muy inmersa en una soledad y en unos problemas que tenían que ver con la paranoia, y se ve envuelta también en esta vida miserable que ella decide tener. Entonces creo que más allá de sentir empatía, es sentir un poco de asco también por esta vida que ella decide tener. Y creo que quizás una palabra que pudiese definir eso es un poco de lástima. Lástima qué lástima que esta persona, que claro, ciertas personas deciden tener estas vidas. Y en ningún caso empatía, o sea, nada explica los hechos que ella cometió, o sea, pero uno trata de entender por qué lo hizo y por qué finalmente ella decide pertenecer a este tipo de organizaciones. Y claro, la conclusión es que está muy cercano a la educación que ella recibe, que es una educación basada en la violencia y con ideales nazis. Entonces, uno claro, puede llegar a entender por qué ella es así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que estos seres existan? ¿Cómo podemos evitarlo? Entonces, para poder evitarlos también hay que tratar de entender un poco, y dentro de ese entendimiento uno siente cosas como repulsión, como
rabia porque esta persona decidió hacer esas cosas, y leves atisbos también de, de lástima por todo este grupo de personas que deciden ser así de malos, ¿no es cierto? Claro, wow. Bueno, hace rato mencionaste que en Maleza hiciste ese cortometraje como teatro. ¿Este sería tu cuarto cortometraje, tu tercer cortometraje, el No, Bestia? no, no. Yo partí haciendo teatro, eso era teatro, el Ah, ya, formato es teatral, claro. Es arriba de un escenario en donde se mezcla teatro con animación stop ok. motion, pero nosotros decidimos que esa mezcla fuera un poco, fuera casi 50 y 50, 50 Ah, animación ya, y 50 teatro, pero esto al servicio del teatro. Yo hicimos 4 obras de teatro con Muriel Miranda y 2 cortometrajes. Entonces este sería el tercer cortometraje. Los claro. cortometrajes anteriores son El almohadón de plumas y La noche boca arriba, que son adaptaciones literarias de Horacio Quiroga y Julio Cortázar. Sí, justamente el que logré ver, o sea, después de ver Bestia, encontré en YouTube ahí en un perfil que tenías subido hace 11 años el almohadón de plumas Claro, de Quiroga, y bueno, o sea, noté un poquito algunas señales, si se puede decir, como del estilo que tienes tú al momento de contar estas historias, ¿no? Ese estilo siniestro, con la diferencia claro, de que, bueno, esos dos cortometrajes tenían diálogos y bueno, o al menos había voz, y ahora es mudo, ¿no? Y claro. bueno, me causó mucha curiosidad preguntarte si es que tú concebiste el corto desde un inicio como para llegar a instancias grandes, lo concebiste como una gran obra, o ha sido la intención principal de hacer este cortometraje. Yo creo que más que planteármelo como una gran obra desde el principio, yo sentí en un momento que si yo no me tomaba en serio esta historia, o trataba de hacer algo importante, creo que no me motivaba tanto. Entonces, en un momento, cuando decidimos hacer este corto, yo estaba muy inquieto y sentía que debía transformarlo en algo que tuviera un poco de, de autoría, ¿no es cierto? Entonces, para tener autoría yo tenía que adaptar esta historia de la realidad, adaptarla un poco al estilo que en el fondo a mí me identifica y darle ese sello, ¿no es cierto?, Claro, que tiene que ver con estas oscuridades del ser humano y también con la psicología de los personajes, y adentrarme dentro de la psicología, que es algo que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces creo que si yo no lo llevaba hacia ese lado, creo que difícilmente me iba a motivar. Entonces traté de hacerlo así y cada vez me lo fui tomando más en serio y creo que las cosas fueron creciendo y claro, llegué a un momento en que dije que esto ya estaba tomando cierta importancia y en el camino me fui dando cuenta que esto fue creciendo y que quizás o quedar seleccionado en algún festival importante o ganar un premio importante o significar alguna importancia para el país y que sea visibilizado y que a la gente le guste. Creo que eso fue bien paulatino. Por ejemplo, el Oscar nunca estuvo dentro de mis planes, solamente apareció esa palabra cuando ganamos Chile Monos y quedamos dentro de la carrera de los Oscars, que es un claro. festival calificador a los Oscars ya hace un par de años. Entonces, creo que las cosas se fueron dando y me fui tomando cada vez más en serio esta historia y más que esta historia, este concepto que hay detrás de Bestia también está, y qué es lo que lo mueve, cuál es el motor. Entonces creo y tiene que ver con desnudar esta maldad, ocupando también ciertas herramientas que fui aprendiendo en el camino, cómo manejar también ciertas narrativas y ciertas experimentaciones narrativas también. Entonces creo que cuando yo logré empezar a juntar todas estas piezas en este cortometraje es cuando empecé a pensar que quizás podía ganar cosas importantes o provocar cosas importantes en los espectadores. Claro, Hugo. Y eso también tiene mucho que ver con el equipo que escogiste, ¿no? O sea, el equipazo que tienes, por ejemplo, Martín Erazo, que la coescribe contigo, o Ángela Cuña, que la musicaliza, o Matías Delgado y Constanza, que se encargaron de la animación en parte, ¿no? Con la dirección de arte y todo. Mi pregunta también era, ¿cómo escogiste a las personas para este cortometraje? ¿Eran amigos, eran socios? ¿O cómo hiciste para llegar a formar este grupo? Bueno, el grupo con el que yo vengo trabajando hace un tiempo, bueno, ahí está incluida Cecilia Toro, con la Cecilia venimos trabajando desde el año 2009, más o menos, desde una serie. Nosotros trabajamos en una Ah, serie que se bueno, llama El Ogro y el Pollo. Entonces, ahí nos conocimos trabajando, hicimos entre los dos esa serie, yo dirigiendo animación y ella dirigiendo arte.
Constanza Bete trabajó en nuestra compañía de teatro el año 2012, en una obra que se llama Un poco invisible, que también tenía stop motion. Entonces ahí la Constanza, que es la directora de arte de Bestia, en ese tiempo trabajó como haciendo utilerías, una serie de utilerías y props para esa obra. Y bueno, primera vez que ella le ofrecí hacer la dirección de arte para Bestia, primera vez que ella hace dirección de arte para stop motion en Bestia. Antes había trabajado en el equipo de arte en Ah, Puerto Papel, también es una serie que yo dirigí, también la invité a trabajar ahí, con Matías Delgado, que es el otro animador, aparte de mí, y también storyboardista de Bestia. Él claro. trabajó conmigo también en Puerto Papel. Entonces, bueno, la Paula también y Carla, que son parte del equipo importante, en el equipo de arte, también trabajaron en Puerto Papel, ahí las conocí, llegaron a trabajar ahí. Carla viene del mundo teatral también, la Constanza viene del mundo teatral, lo las conocí por ahí, por el mundo del teatro. Entonces, ese es como el equipo más o menos base, y otras personas como Enrique Tapia, que inició el proceso de escultura del personaje. También lo conocí por la animación hace unos años atrás, primera vez que trabajamos juntos. Pablo Castillo, que es el diseñador inicial de los personajes, fue el director de arte de Puerto Papel, que nos conocíamos también desde ahí. Y claro, que las personas con las que trabajé por primera vez, por ejemplo, Martín Erazo, con el que escribimos la primera versión del guión, con él primera vez que trabajaba, yo lo conocía por el mundo del teatro también, porque él es director teatral, pero primera vez que trabajamos ahora, él quiso trabajar conmigo para adentrarse al mundo de la animación stop motion, y Tebo Díaz, que es el productor ejecutivo. Bueno, a mí me preguntaron si yo conocía algún productor ejecutivo, no conocía, o sea, conocía productores, pero tenía ganas de quizás trabajar con nuevas personas, Claro. y Martín Erazo conocía a Teo y lo invitó a trabajar al proyecto como productor ejecutivo, y ahí conocí a Teo el año 2016, que es con Teo con el que estamos acá en Los Ángeles ahora en esta campaña. Eh, entonces, claro, hay una mezcla, pero hay una gran base de que en el fondo el equipo que estuvo en rodaje, que yo los conocía desde antes, es el equipo que armé yo, eh, de forma como más o menos natural. Claro, o sea, me imagino. También supongo que has tenido que usar bastantes personas y sobre todo un arduo trabajo en el tema de la animación, ¿no? Porque sabemos que el stop motion es una técnica que se usa, no quiero decirlo mucho, pero es una técnica que se está poniendo, entre comillas, de moda ahora, pero a mí siempre me ha interesado mucho todo esto del stop motion. Alguna vez tomé uno que otro curso por ahí y siempre a mí se me ha hecho muy tedioso, ¿no? O sea, he visto detrás de cámaras de películas como de Wes Anderson, Claro. que se demoran un montón en hacer el modelaje y todo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cuánto duró este proceso de la animación, pero enfocado en el modelaje, ¿no? Y en las grabaciones. ¿Ha durado bastante? ¿Ha sido muy complicado? ¿Una anécdota que te puedas contar? Sí, duró bastante, o sea, no todo, o sea, si bien todo partió el 2016 con esta primera idea inicial, creo que el inicio de Bestia se remonta al año 2018. Entonces nos demoramos alrededor de 3 años y medio en realizar el Oh, corto, pero también debido a que tuvimos en Chile un estallido social el año 2019, ah, sí, sí. y eso hizo parar un poco las cosas. Creo que nosotros paramos un poco porque también era algo muy importante también, en el que era importante también participar, y finalmente nos costaba mucho concentrarnos también, y por ahí entre medio apareció otro proyecto que yo tuve que hacer una dirección de arte en una serie, y se mezcló un poco con el estallido. Entonces ahí los tiempos se fueron aletargando un poco, y nos hicieron llegar hasta la pandemia, a Oh, principios del 2020. Entonces tuvimos que terminar el corto en plena pandemia. Entonces el año 2020, durante todo ese año estuvimos trabajando en el corto, pero de forma muy esporádica. Íbamos como, no sé, 2 veces por semana a trabajar en el corto para terminar las últimas escenas, y que eran muy complejas por lo demás. Entonces pudimos retomar recién esas labores a mediados del 2020 debido a la pandemia. claro. Entonces, todo eso fue alargando los tiempos, pero yo creo que si lo condensamos, quizás fueron 2 años de trabajo, porque yo también, por una parte, decidí tomarme el tiempo de hacer las cosas bien, y de, si es que, no sé, corregí bastante también las esculturas, porque yo también esculpo. Entonces, a los chicos que estaban Ah, esculpiendo, que buenazo. era Enrique y Andrés, estaban
obviamente bajo mi supervisión, y yo quería que quedara tal cual como quizás yo me lo imaginara, entonces era como, decidí tomarme el tiempo necesario como para que todo decantara bien y que todo encajara de la mejor forma. Y también eso hizo que, no, que quizás los tiempos se juntaran con eventos como el estallido o como la pandemia. Entonces, tiene que ver un poco con una decisión de hacer todo al tiempo que el cortometraje lo requiera. Y creo que finalmente estos tiempos muertos hicieron que el corto madurara también y que esas escenas faltantes quedaran realizadas de la mejor forma. De repente, no sé si sirvió de un poco de inspiración ese estallido, ese conflicto que hubo en Chile, o al manera de repente repensaste alguna parte, ¿te ayudó un poco? Más que repensarlo, yo creo que le encontramos más sentido a lo que estábamos haciendo Ok, y a lo mejor, pero también, porque nosotros veníamos con esta idea desde mucho antes, pero también respondía a lo mismo, respondía a quizás estas ansias de reclamar por algo y que finalmente termina siendo la válvula de escape este estallido. Para nosotros lo es el cortometraje y también el estallido. O sea, creo que todo cobraba mucho sentido. Entonces, hizo que quizás nosotros nos convenciéramos más aún de estar contando esta historia. Y claro. creo que a nivel de reflexiones también nos ayudó a quizás encontrarle también ese sentido al estar haciendo esta historia. Y sobre lo que es ficción y no es ficción en este cortometraje, es decir, no sé, me imagino que de repente algunas personas puedan concebir este documental como bueno, este cortometraje como un documental, o de repente es más ficción. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cómo es que está escrito? No, claramente no es un documental porque nosotros ficcionamos, o sea, por ejemplo, la relación de ella con su perro está súper exagerada, Claro, está como al borde de la caricaturización sin ser las actuaciones caricaturas. Entonces ahí está también esa mezcla interesante, que es, hay ciertas exageraciones, pero con actuaciones muy realistas y con una estética bastante particular, que uno no sabe si es animación stop motion o es cine o es... Entonces creo que hay algo bastante extraño ahí para la percepción de ciertas personas, entonces creo que claramente no es un documental, no es una biografía de Ingrid Oldrock tampoco, entonces yo a veces lo defino como un ensayo acerca de la maldad, un ensayo visual acerca de la maldad, ocupando como dispositivo esta mujer, porque nos metemos en su mente claro. y eso no está escrito en ningún libro. Entonces, ahora a través de la animación nosotros tenemos la posibilidad de resignificar quizás ciertos aspectos de la historia y plasmarlos como una obra de arte, ¿no es cierto?, en imágenes y en movimiento en este caso, y a través de esculturas que se mueven. Entonces creo que eso es algo que finalmente termina siendo una interpretación ficticia a partir y una reflexión a partir de una historia real, con ciertos hechos, ¿no es cierto?, que ocurren durante el cortometraje, como por ejemplo el atentado que ella sufre, por ejemplo cuando la desvinculan de este aparato represivo que es la DINA y tiene que ir a volver a la oficina de carabineros a trabajar. Claro. Esas cosas pasaron en la realidad, pero hay otras cosas que no. Estos personajes medio paranormales que la persiguen, eso no, ella nunca habló de esos personajes, entonces hay mucha ficción entre medio. Entonces, claro, para la gente que lo vea, no todas las cosas que aparecen en el corto son reales. Claro. Entonces, hay muchas cosas que están ficcionadas. Sí, es bueno saberlo, ¿no? De repente algunas personas puede pensar lo contrario. Regresando un Claro. poquito al tema de la animación, me llama mucho la atención el tema de las texturas y, bueno, y el estilo que utilizas y lo que transmite ese contraste entre la forma en que está diseñado ella, el personaje principal y algunos otros personajes y el entorno que los rodea, ¿no? No sé cómo así optaron por utilizar esa estética o este diseño. Claro, en una de las primeras conversaciones que tuvimos con Constanza cuando estábamos planeando este proyecto, hablamos de generar un contraste entre el tema y los aspectos visuales. Queríamos establecer una visualidad un poco más amigable y para hablar de un tema terrible y generar una estética en común particular. Entonces ahí decidimos contarlo como si fuera una casita de muñecas de forma muy alegórica para tratar de también hacer algún paralelo con el pasado de esta mujer, el pasado alemán nazi, ¿no es cierto? Y, Claro. y con sus orígenes nazi.
y quisimos retratar todo como si fuera una casita de muñecas alemana, con una muñeca de porcelana alemana, Porcelana, sí. y al mismo tiempo queríamos representar los aspectos mentales a través de este personaje, que en el fondo las muñecas tienen una pura expresión, y Ingrid Olderock en la realidad también no tenía mucha expresión en su cara, era un personaje bastante inexpresivo, entonces uno no sabía cuando estaba feliz o cuando no expresaba sus emociones, Claro, entonces no se nota. esto calzaba perfecto con el diseño de personaje y con la decisión del material. Y también por otro lado, esa frialdad de la cerámica calzaba con la frialdad del personaje y la dureza al mismo tiempo de este personaje, pero al mismo tiempo nosotros que quisimos tocar también las fragilidades de este personaje malvado, y la cerámica todos sabemos que también es frágil, es dura y frágil al mismo tiempo, Claro. entonces si se cae al suelo se quiebra. Bueno, finalmente aprovechamos también esa materialidad en el proceso como para graficar, por ejemplo, cuando al personaje en la realidad le hacen un atentado y recibe un balazo y después ella queda viva, pero con la bala alojada en su cabeza. Era perfecto representarlo con estas trizaduras en la cara, ¿no es cierto? Que finalmente nos develan ese suceso. Y creo que todas esas capas de lectura que están asociadas a esta mujer cada vez cobraban más sentido con esta representación como una muñeca de porcelana. Y también quisimos generar un contraste entre esta figura y el fondo, ocupando cartones. En Chile se dice cartón piedra, que es un cartón que es como un cartón reciclado, aglomerado, Ya. gris. Entonces, eso también generaba un contraste entre la figura y el fondo. Entonces decidimos que lo único que tenía que brillar fueran sus caras y que todo lo demás fuera opaco, y decidimos ocupar este cartón por el lado más texturado, y también decidimos pintarlos de una forma poco invasiva para el material, y lo hicimos con tintas aguadas, y que finalmente termina teniendo una paleta de colores bastante particular, llevada un Sí. poco hacia los fríos porque siempre está el predominante del color del cartón, y también nos sirvió para dejar los exteriores sin pintura. Entonces todos los exteriores son del color original del cartón, que es gris, y eso también retrata un poco la realidad bastante gris que se vivió en esos años en Chile. Claro, todo el contexto y la atmósfera, ¿no? Claro. Bueno, ya para ir terminando, quisiera hablar un poco de todo esto de mover el cortometraje, ¿no? El proceso de meterle prensa, darle visibilidad, supongo que ha sido un poco complicado, de repente por ahí un tema de dinero, y sobre todo porque ahora que ya estando en la instancia de los Oscars, hay que darle más énfasis en eso, porque tienes que proyectar el cortometraje para que lo vean los votantes, etcétera, ¿no? Y no Claro. sé cómo ha sido toda esta última etapa, o sea, ya lo hablamos al principio, como que te sientes abrumado por todo, pero a la vez emocionado y todo, pero que de repente no sé, ¿qué ha sido lo más difícil en esta etapa de la promoción del cortometraje? Bueno, yo creo que tú te refieres como a esta última etapa o toda la etapa No, desde que no, estrenamos. la última etapa, solo La última de la, etapa. ajá, sí, la promoción y ahora todo esto, el último de los festivales que estás Bueno, ahí. yo creo que en lo personal lo más difícil es tratar de expresar todo lo que te he contado ahora, tratar de expresarlo en inglés, porque yo Ah, vaya, no hablo inglés nativo, entonces creo que traspasarlo al inglés y tratar de explicar todos estos conceptos en inglés ha sido quizás una dificultad para mí, porque si bien yo entiendo muy bien inglés y sé hablar en inglés, no, hay ciertos conceptos que quizás se pierden al hacer esta traducción. Y claro, tratar de pronunciar y que se entienda bien, creo que eso ha sido un trabajo un poco desgastante, pero también creo que me he ido adaptando también, creo que cada vez manejo más el lenguaje, y he tratado de quizás resumir todo en algo que sea bastante efectivo, y creo que hasta el momento se ha logrado bien. Creo que eso ha sido quizás una dificultad, pero también, por otro lado, creo que es muy difícil tratar de generar como interés también en los medios, sobre todo los medios norteamericanos. Si claro, bien están puestos los ojos, pero es muy difícil hacer que todos los periodistas, por ejemplo, vean el cortometraje sin ser invasivo. sí, sí, Entonces, encontrar la forma de que lo vean y que quieran hacerte una nota. Por ejemplo, hace poco tiempo Bill Desovich de
¿cómo se llama? IndieWire, Ah, vio el cortometraje y nos quiso hacer una nota, pero no lo había visto antes. Entonces creo que es muy difícil hacer que todos lo vean porque claro, nosotros no tenemos una plataforma como Netflix detrás, como lo tiene Robin Robin, claro, o una nominación anterior como lo tiene Joanna Quinn, claro. o haber trabajado en Spider-Verse como lo hace Alberto Sí, Mielgo, por ejemplo. sí, Entonces sí. como que creo que esa visibilidad no la tenemos, entonces creemos que el corto habla por sí solo, pero también hay que tratar de llegar a esos espacios que están cubiertos ya por otros cortometrajes. Entonces creo que en ese caso Bestia y Vox Ballet están un poco en desventaja por esa visibilidad que tiene el mundo hollywoodense. Claro. Entonces creo que sobrellevar eso creo que ha sido obviamente una dificultad, pero creo que el corto finalmente toca un tema tan potente que poco a poco ha ido ganando su espacio y bueno, estamos nominados, entonces ya estamos por sobre 84 cortos que estaban Sí, de hecho, esperando esta nominación. Entonces, claro, eso ya está genial. Bueno, para ir terminando, bueno, todos esperamos de verdad, Hugo, que puedas lograr el Oscar, pero también esperamos que otro logro significativo pueda hacer que esta casa, la famosa Venda Sexy, de repente se convierta en un sitio de memoria, ¿no? claro, Ya es hora. eso es muy Ajá. importante. Claro, creo que eso también sería una cosa de lo que ustedes se sentirían muy retribuidos, ¿no? Porque Claro, algo han logrado con el corto. Y creo que de hecho, aparte de eso, también la reflexión, la autorreflexión, lo van a estar logrando. Yo, que no soy de Chile, no he vivido esta historia, igual me ha servido mucho para hacer una introspección. Entonces creo que eso ya es mucho más que un premio es mucho Oscar, más que que un igual premio. tampoco vendría mal, sin duda alguna. Sí. Sí, y ya, bueno, para cerramos la entrevista, quisiera preguntarte, si no me equivoco, el cortometraje todavía sigue disponible para video on demand en Vimeo, Sí, ¿verdad? Ya, sí. entonces, bueno, para cerrar la entrevista, Hugo, me gustaría que invites a los seguidores de la Cinestación a que puedan ver el corto, pues alquilarlo, comprarlo y que también puedan apoyar este 27 de marzo a todo el equipo de Chile que vamos a estar ahí orgullosos de ver cómo nos representa. Claro, bueno, a todos los seguidores y seguidoras de Cine Estación, los invito a ver el cortometraje, lo pueden ver relativamente fácil, de una forma bastante fácil en Vimeo On Demand. Les puedo decir el link, que es vimeo.com/ondemand/bestia, muy simple, y ahí pueden arrendarlo por 2, algo dólares, 2,5 dólares, o comprarlo por 4, algo dólares. Y ahí les queda en su nube de Vimeo si es Ujú. que tienen una cuenta. Eh, y bueno, también invitarlos también a tirarnos buena energía, buena onda para todo lo que estos últimos días que nos quedan acá en Los Ángeles también, y las votaciones empiezan mañana hasta el 21, así que tiren buena energía para el cortometraje, a ver si logramos también alzar esa estatuilla, y si no, creo que también tienen energía para que a lo mejor se logren cosas importantes a partir de este cortometraje que tienen que ver también con la justicia. Así que los dejo invitados a todo eso. Un abrazo y gracias por invitarme. Gracias, Hugo. Gracias por tu tiempo. Saludos desde Perú hasta Los Ángeles y saludos a toda la gente de Chile y felicitaciones a todo el equipo por todo lo que lograron. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias a todos los de la Cinestación y nuevamente gracias a ti, Hugo. Hasta pronto. Cuídate. Suerte. Gracias, un abrazo. Y abrazo igualmente. Suerte. Chao. Chao.